Muy buenas noches, un gustazo encontrarlos en esta pantalla. Y gracias por acompañarlos en esta propuesta periodística. Esta noche vamos a hablar con un hombre que en su juventud se dejó encandilar por Selmar Michelini y Hugo Batalla. Comenzó una carrera sindical que lo llevó a la cima y fue presidente del PIT-CNT. Desde hace algunos años es el presidente del Frente Amplio. Esta noche seré curioso con Fernando Pereira. Fernando, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Cómo venís viendo la campaña? ¿Tranquila hasta ahora? Tranquila, con la tranquilidad de haber hecho colectivamente un conjunto de acciones que el Frente Amplio precisaba para poder ser opción electoral en el Uruguay y poder construir una victoria popular y democrática. Y eso suponía tomar un conjunto de decisiones colectivas que se tomaron y dan como resultados que el Frente Amplio siga siendo el mayor partido del Uruguay en todas las encuestas, sin ninguna excepción, ¿no? En 2018 te pregunté para Montevideo Portal qué quería ser de niño, el niño Fernando, cuando fuera grande. Y me contestaste: cuando niño tuve una vida difícil. Yo vivía con mis abuelas y mis padres, teníamos una vida armónica, pero perseguida por la dictadura también. Contame un poco más de eso. Me quedé con ganas de saber por qué entendés que fue una infancia difícil. Bueno, no faltó amor, que eso ya en sí mismo es... No es poca cosa. No es poca cosa. No faltó una lectura de un cuento, no faltaron los 2 bizcochitos de la merienda, ni faltó mi abuela llevándome a misa, ni faltaron cosas que son fundamentales para la construcción de un niño, para la construcción de una vida lo más feliz posible. Pero era una mesa que tenía en general los domingos entre 12 y 14 personas, con tíos, primos, y esa mesa quedó muy disminuida con el golpe de la dictadura. La mayoría de ellos fueron presos, la mayoría de ellos estuvieron detenidos un largo tiempo y otros fueron exiliados luego de estar presos, y de hecho se exiliaron en Venezuela y en México. Y eso a cualquier niño le cambia estrictamente la vida. Y luego a mi padre lo destituyeron del trabajo y le dieron categoría C, con lo cual era difícil acceder a otro puesto de trabajo, así que vivió de changas de gente conocida, habiendo tenido un trabajo, destituido del Poder Judicial. Mi madre con enormes problemas en su trabajo, también por un problema de categoría ciudadana. Y eso se iba viendo en la familia, era una familia que se iba achicando y al mismo tiempo que sufría económicamente los embates de una dictadura que te atacaba desde el punto de vista de la prisión, del exilio y luego de cosas mucho peores como la desaparición y el asesinato, pero que te atacaba también desde el punto de vista económico dejándote sin tu trabajo. Y aunque yo era un niño de 9, 10 años, eso lo pude ver. Recuerdo muy bien cuando un avión de Panam despegó rumbo a Venezuela con parte de mi familia, el alivio que mi abuelo sentía. Mi abuelo no era un militante de izquierda, era un croata, en aquel momento yugoslavo, con simpatía por el socialismo, pero no era un militante, y sentía que su familia se estaba yendo prácticamente completa, pero lo vivió como un alivio el pensar que se iban a poder instalar en alguna parte acá. Y no iban a estar presos, ¿no? Habían pasado torturas muy difíciles, incluso un cuento de mi tata, de mi abuela, Gloria, decía que un día fue al departamento 6, ahí en la calle Maldonado, a llevar alimentos y tabaco para los familiares presos, y el policía que estaba en la puerta le recomendó traer calmantes. Y que ella lo vivió como un gesto de humanismo del policía, y de hecho juntó calmantes y llevó. Pero ese era el tipo de vida que vivía una familia de gente que era básicamente militante de la 99, admiradores de Batalla y de Selmar Michelini. Bueno, a eso quería llegar, porque tu encanto con la política comienza con ellos dos, ¿no? Con Selmar y con Hugo Batalla. Y Selmar para nosotros fue, esencialmente cuando éramos niños, era una presencia permanente. Y luego él se fue a Buenos Aires, yo por supuesto que era muy niño, pero su nombre siguió latiendo dentro de mi casa, sus ideas, sus testimonios, sus expresiones, su forma de ver la vida.
el secreto encanto de hacer política amando, eso penetró mucho el hogar de mi casa. Y con Hugo pudimos militar luego de la salida de la dictadura, incluso antes de terminar la dictadura. Siempre sentí una admiración muy particular por Hugo Batalla, por su humanidad, por su forma de sentir y de vibrar, por su forma de entender a otros, y independientemente de las diferencias que nos llevaron a caminos diferentes en política, siempre pude demostrarle mi cariño, mi admiración, mi respeto y sobre todo la conciencia de que había tenido la suerte de estar ante un gran hombre. Uh-huh. Bueno, comenzaste a militar en la 99 en un comité de base de Jacinto Vera. Militaste ahí hasta que la 99 con Batalla se va del Frente Amplio. ¿Tuviste algún dilema en ese momento de si acompañar a Hugo o quedarte en el frente? Yo ninguno. Pienso que mi padre tuvo sus dilemas. Yo ninguno. Yo me consideraba frente amplista y me sigo considerando frente amplista. Y la consideración de frente amplista es como la de hombre que cree en la unidad de la izquierda, que no hay ningún proyecto alternativo fuera del Frente Amplio. Y admitiendo que Batalla podía tener razón en muchas de las cosas que planteaba, no creía que la salida de Batalla del Frente Amplio fuera la alternativa, sino por el contrario. Pero me consta que mi padre, que había integrado la 99 durante décadas, fue un sacudón duro y lo asumió y se fue, y con mucho dolor, con mucha lágrima, pero sin ningún resentimiento. Cada vez que encontró a Hugo lo abrazó, y cada vez que encontró a otros compañeros de aquella época de la 99 los abrazó, y yo cada vez que veo a alguno de ellos, por más que puedo tener diferencias, los abrazo con cariño. Bien. ¿Estuviste presente en el acto emblemático, actos de la Central Sindical en el año 83, multitudinario, acto de masas en plena dictadura? Contame en ese momento en qué estabas trabajando y cómo empezaste a militar sindicalmente. El 83 fue un acto relevante, porque nadie sabía. Yo, hablando con Lalo, dice que Lalo estaba con un dirigente sindical argentino y le preguntaba Lalo Fernández, y le preguntaba cuánta gente podía llegar a ver en el acto, y Lalo le decía, con suerte 5.000. Y el argentino empezó a llegar gente de todos lados, y nunca se sabrá cuánta gente había ahí, pero claramente decenas de miles. Yo fui a una especie de monumento que había ahí, que eran planchadas y cosas paradas, y me subí desde ahí y escuché emocionado discursos que para la época eran conmovedores, que ya hablaban de amnistía, que hablaban de trabajo, que hablaban de recuperación salarial. Yo en esa época estaba trabajando en Haroldo Melillo, que era una fábrica de tacos que hacía tacos para Galarate y otros zapatos, pero fundamentalmente para Galarate, quedaba ahí por mi barrio, por cerca de la cancha de Goes. Y bueno, me permitía ayudar un poco a mi familia. Antes había trabajado. Y una fábrica de cueritos de Primus también. Sí, ahí hacía cueritos de Primus, de amianto, de bombas de agua, que ahora no son tan comunes, pero en las casas de balneario básicamente el agua se sacaba con una bomba. Sí. Todavía hay en muchas casas y son valoradas. Y trabajé unos cuantos años ahí, trabajé en Saint Café, en la parte del café soluble, aprendí muchísimo del trabajo. ¿Y dónde empezaste a militar sindicalmente? Sindicalmente las primeras armas las hice ahí en Saint Café, pero no era ni siquiera delegado, simplemente participaba de las asambleas, sentía que el sindicato era una herramienta de conquista, y de hecho en esos años lo fue. Y después empecé a hacer billutería artesanal, que hice durante más de 2 décadas, y fue un trabajo que también disfruté, y al mismo tiempo en primaria. Y ahí sí, ya del 89 fui secretario general del gremio, en el 90 fui presidente, fui por distintos periodos, e integré la Federación de Magisterio entre el 89 y el año 2022, que renuncié a la FUN y al PIT-CNT luego de haber aceptado la candidatura, ¿no? Entonces, ¿cuándo ingresás a la Federación Uruguaya de Magisterio? ¿En el 89? En el 85 sí. Me afilio al sindicato el mismo día que entré. Ajá. Y es curioso porque entré el 30 de septiembre del 85 y al otro día hubo un paro por 21 contratos, o a los 2 días, y ya entré con un conflicto iniciado y me sumé al conflicto. Y claro, mis padres con todo el temor de haber perdido ellos mismos el trabajo, decían, vos vas a perder el trabajo. Sí. Bueno, pero en ese caso opté por hacer ese conflicto, que finalmente el gremio lo ganó, y
y esos 21 trabajadores que estaban en duda ingresaron a primaria y la mayoría de ellos se están jubilando. Con algunos me he encontrado últimamente, con María, la flaca María, o nos hemos escrito y sigue trabajando, hicieron toda su carrera ahí, cerca de 40 años, ¿no? Tenías 19 años cuando el retorno a la democracia, según mis cálculos. Sí. ¿Cómo recordás esa época fermental para el país? Y además, quiero saber a quién votaste. Bueno, voté al Frente Amplio y voté a Batalla. Y la lista 99. Y sabés que yo vivía en Jacinto Vera, orgullosamente en Jacinto Vera, uno de los barrios que me marcaron para siempre. Y bueno, hacía 2 o 3 manzanas del comité 25 de agosto, básicamente hacía una que era Yaguarí, Cufré, Juan Paulier, Caraguatay, y hacía la siguiente, y a cada casa que golpeaba me decían que iban a votar al Frente Amplio y a Batalla. Entonces yo llegaba a la 99 y decía, si todos los barrios votaran como estas manzanas que me tocan a mí, pienso que vamos a sacar un senador. Sí. Después Batalla tuvo una votación excepcional, sacó creo que 3 senadores y 10 diputados o 9 diputados, y una cantidad de gente que yo quería mucho entró a la diputación, entre ellos Carlos Negro, Lucas Pitaluga, bueno, Nelson Alonso, y otros fueron senadores como Casina, como Carlos Casina, como Yamandú Fau fue diputado, Hugo Batalla, sí. Martínez Moreno. ¿Quién fue para vos y para el Frente Amplio, Líber Seregni? Y para mí, del Frente Amplio, el más grande. Si me decís de mi actividad general, Pepe Delía. Claro. Porque Pepe Delía fue... como referente sindical histórico. Casi un padre. Yo entré a ser dirigente del PIT con un poco más de 25 años o 28 años en la juventud del PIT. Y luego entré al secretariado en el año 95, también con 29 años. Y él adoptó su posición de líder sindical con respecto a mí, pero me empezó a dar una cantidad de tareas de referencia muy importante. Entonces, digamos, como cercanía, como humanismo, como forma de hacer política, como consejos, como profundidad ideológica, fue con el que más contacto tuve de esa generación, ¿no? Ahora, por Líber Seregni siento un respeto y un apego a sus ideas que me identifican igual que con Delía. Digamos, no lo conocí tanto, pero sí me apego a la idea de tener una mirada larga, de pensar en la mañana siguiente, de construir discursos sin odios, sin consignas negativas, en todo caso diciendo lo que uno piensa, pero sin dañar la democracia, el republicanismo. Seregni, para mi gusto, es el principal líder del Frente Amplio. Bien. ¿Sos coleccionista? ¿De qué cosas? ¿Qué coleccionás? Básicamente medidas de whisky. Si tomara todas las medidas que tengo, mirá, moriría de cirrosis, pero no tomo. Empezó como un hobby hace mucho tiempo, hace como 3 décadas. Las juntaba y las llevaba. Las pulo, las sueldo, las arreglo, las reparo, las dejo nuevas. ¿Y después qué? ¿Las pones en una repisa? Después tengo una vitrina, las guardo y las miro y es parte de los encantos que no tienen tanta explicación. Sí, Para mí son piezas admirables, con cosas increíbles que uno no se... ¿Recorrés ferias buscando medidas de whisky? Sí, 5 horas los domingos como mínimo. Y ahora menos, pero antes, porque ahora hablo mucho con la gente y claro, cuando la gente no me conocía tanto podía hacer 2 o 3 ferias el mismo domingo, ahora puedo hacer una. Pero bueno, encuentro piezas que son increíbles. Ahora ya tengo cantidad de amigos que cuando salen del país me traen una. Pero en verdad es una colección bastante grande. Mirá vos. Según los feriantes, la más grande que hay en Uruguay, serán 3.500 más o menos. Mirá qué curioso. Nos vamos a una tanda y seguimos charlando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.